Bien, estábamos hablando acerca de los resultados de esta prueba CIMSE que se aplica a los cuartos años básicos y a los segundos medios. Se aplicó el año 2021, el resultado está ahora. Estas semanas han estado, por supuesto, las distintas opiniones respecto a los resultados. Algunos los consideran gravísimos, otros los consideran relativamente normales y esperables en relación a la última situación que ha vivido el país. Vamos a conversar sobre este tema con la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Chile, quien además es integrante de un grupo que acoge a varias personas, a varios académicos dedicados a la educación y expertos en educación, que se llama Alto al CIMSE. Paulina Contreras, nuestra invitada esta mañana. Muchísimas gracias, profesora, por conversar con nosotros esta mañana. Hola, ¿cómo están? Paulina, usted pertenece al grupo Alto al CIMSE, que en general considera que no es un instrumento apropiado. Los resultados de esta prueba que se conocieron esta semana, ¿sirven de alguna manera como un orientador para lo que se puede hacer con nuestro sistema educacional para los próximos años? ¿O usted también considera que no es un instrumento apropiado? O sea, bueno, obviamente el CIMSE que hemos conocido esta semana enciende algunas alarmas, pone algunas como luces de alerta, pero el problema que tiene el CIMSE es que es un instrumento bastante grueso, en el sentido de que no nos da mucha información respecto de lo que pasa en la escuela. Solo sabemos lo que pasa, los rendimientos de los estudiantes en lectura y matemática. No sabemos qué está pasando con todos los otros subsectores, que son varios, y que también son parte importante de una educación integral. Entonces, en ese sentido, su aporte a como retroalimentación de la política pública es bastante limitado también. A nadie le sorprendieron demasiado los resultados. Todos sabíamos ya desde hace tiempo que el cierre de las escuelas producto del COVID iba a impactar en los rendimientos de los estudiantes. No fue ninguna sorpresa. Los profesores que trabajan con los estudiantes cotidianamente también ya habían visto cuáles eran los aprendizajes que se habían visto más afectados por estos cierres y ya han estado trabajando en eso desde el año pasado. Entonces, en ese sentido, sí, algo de información aporta el CIMSE, pero tampoco es algo que sea imposible de saber de ninguna otra manera. En ese sentido, no sé, se ha dicho que las escuelas estaban a ciegas sin el CIMSE. Eso no es así, las escuelas no están a ciegas, obtienen información acerca de los aprendizajes todo el tiempo y además tienen otros instrumentos, por ejemplo, la prueba DIA que se aplicó durante toda la pandemia y que sigue aplicando el día de hoy y que entrega información mucho más pormenorizada que sí le sirve al profesor para saber dónde tiene que poner los reforzamientos, los acentos, qué aprendizajes tiene que mejorar. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, Claudia, la saluda por acá. Usted mencionaba algo que me llamó bastante la atención porque puede ser importante, por ejemplo, a la hora de buscar las soluciones, que en el fondo el CIMSE lo que entrega es un resultado, ¿no? Que lo sabemos, lo conocemos, pero que no necesariamente identifica cuáles son los problemas. Y sabemos que nuestro sistema educacional es bastante variado. Obviamente hay un factor importante, ¿no?, que está ahí, que es la pandemia, pero la pandemia no afectó a todos los recintos educacionales de la misma manera. Hay distintas realidades como comunidades educativas y actualmente en nuestro país. ¿Cómo se puede orientar una política que vaya en pos de una solución si es que todavía no está muy claro, por lo menos da la impresión, ¿no?, de que todavía no está muy claro el diagnóstico de qué fue lo que provocó en cada comunidad este resultado? Bueno, justamente ese es uno de las limitaciones que tiene el CIMSE, que no nos dice qué hacer porque no nos da una explicación acerca de por qué se obtienen los resultados que se obtienen. Eso se logra mirando las comunidades educativas en particular, porque cada comunidad educativa tiene especificidades que tienen que ver con el contexto en el que se encuentra, con los estudiantes. Como tú decías, no todos los estudiantes vivieron la pandemia de la misma manera, pero no solo respecto del nivel socioeconómico, también respecto del lugar donde se encuentran. No sé, pues los cierres de escuelas
no lo sé por escuelas, pero sí los efectos que tuvo la pandemia fueron distintos en las distintas ciudades del país, por ejemplo, en las zonas urbanas y en las zonas rurales, y eso también, por supuesto, que tiene que ver con cómo afectó los aprendizajes en cada una de esas zonas. Por lo tanto, si uno quiere encontrar caminos de solución para no sé, pues los déficits, si se quiere llamar así, de aprendizaje de los estudiantes, tiene que ir a mirar esas comunidades educativas en su conjunto. No solo un puntaje en una prueba de lectura o una prueba de matemáticas, sino que cómo se vivió la pandemia y qué pasó después, sobre todo. O sea, cómo y cuándo se abrieron las escuelas, cómo están esos estudiantes, porque en algunas zonas donde la pandemia fue más... o los efectos de la pandemia fueron más intensos, por supuesto que los estudiantes también están más afectados y ahí va a ser un poco más difícil recuperar los aprendizajes que en otras zonas donde la afectación fue menor. Y además, ¿cuáles son los problemas específicos que enfrentan las comunidades educativas? Y para poder abordar esos problemas específicos necesitamos mirar específicamente y no generalmente qué es lo que hace el CIMSE o de mejoramiento de los aprendizajes. Lo que hay que hacer es un acompañamiento específico y directo con esas comunidades educativas, donde yo no solo estoy mirando un puntaje, sino que estoy mirando unas personas que conviven cotidianamente y que tienen una tarea que es lograr el aprendizaje de los niños, y eso se logra con relaciones entre personas, no solo con números y puntajes que me dan una visión muy gruesa, como decía antes. Profesora, ¿cómo se puede hacer política pública si se tiene que mirar cada comunidad, cada situación, cada realidad de manera individual en la práctica? Porque efectivamente, como dice usted, son comunidades distintas, tienen condiciones climatológicas, geográficas, de ingresos que son distintas, de problemas de traslados que son distintos, de conectividad diferentes. ¿Cómo se puede diseñar una política pública global tomando en cuenta estos aspectos? Bueno, como te decía, yo creo que el acompañamiento puede ser una alternativa interesante. Y ahí también, a propósito del acompañamiento, el nivel intermedio de la gestión escolar también es un nivel que quizás hasta ahora la política no se ha preocupado tanto de ese nivel, pero justamente para lo que tú dices, ¿cómo hacemos para hacer política para un territorio que es tan diverso? Bueno, tenemos estos niveles intermedios, donde la nueva educación pública crea esta figura de los servicios locales de educación pública, que son como una interfaz entre este nivel macro nacional y cada una de las escuelas, que tiene mucho más capacidad para crear intervenciones adaptadas a sus territorios, a sus realidades, a sus contextos. Entonces, desde ahí yo creo que los servicios locales tienen una visión mucho más clara de qué es lo que está pasando en sus escuelas, por ejemplo. Y ahí donde hay servicios locales, y bueno, donde no hay, están, en el caso de la educación pública, los municipios y las REPROF, que deberían estar haciendo seguimiento a los colegios que no son públicos, los particulares subvencionados sobre todo. Entonces, desde ahí, entonces, la política nacional debería entregar suficientes herramientas a este nivel de intermedio para que ellos se puedan hacer cargo del mejoramiento de los aprendizajes de manera contextualizada a cada uno de sus territorios. Estamos conversando con la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios, integrante además de Alto al CIMSE, este movimiento que agrupa una serie de expertos principalmente en materia de educación, a propósito de los resultados que se conocieron de la prueba CIMSE 2022. Profesora, respecto de la prueba en sí o este tipo de mediciones, bueno, ya sabemos lo que ha expresado durante largos años Alto al CIMSE. ¿Cómo se debiese continuar, ¿no?, con estos procesos de evaluación? Hay quienes plantean que esto ya no es necesario hacerlo anual, porque en el fondo se van a entregar resultados que en cierta forma ya se conocen o se prevén, sino que tiene que ser una medición más espaciada. Hay otros que plantean que tiene que ser un cambio más profundo. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo creo que como horizonte a futuro uno debería esperar un sistema de evaluación menos intensivo de lo que ha sido hasta ahora. Con, como tú dices, pruebas más espaciadas. Vimos que estuvimos 4 años sin CIMSE y justamente aquellas escuelas que tenían peores rendimientos lograron mejorar un poco sus rendimientos durante un periodo muy difícil. Entonces, eso nos lleva a pensar que efectivamente, al menos aquellas escuelas que tienen más dificultades no necesitan que las estén midiendo anualmente. Y además, a propósito de lo que decía antes también, de cómo la visión del CINCE es muy gruesa y nos sirve en realidad mucho para orientar procesos de mejoramiento, también habría que mirar la posibilidad de no hacer un CINCE censal, donde el CINCE es el indicador que tiene cada escuela para saber si mejoró o no, sino más bien un CINCE muestral que nos dé un panorama de cómo está la situación en todo el país, que un CINCE muestral podría ser significativo, claro, una muestra significativa por comuna, por ejemplo, o incluso territorios más pequeños, dependiendo de cómo se diseñe, y eso nos entregaría bastante información para el nivel nacional, pero contando con que no es el nivel nacional el que va a tomar las decisiones específicas respecto de las comunidades escolares, por lo tanto, ahí el tipo de información que necesitamos es otro tipo de información, que no es el que entrega una medición, sino, como decía antes, una evaluación más compleja que toma distintos elementos, donde una medición podría ser alguno, pero hay varios más. Profesora, Sí. sí, más allá de las características que tiene el CIMSE y que no necesariamente sea la medición ideal, el hecho es que sistemáticamente ha mostrado algo que es preocupante y que tiene que ver con las brechas que se producen entre, por ejemplo, niñas y niños en ciertos aprendizajes. En el caso de las niñas, claramente mejor en lectura, y en el caso de los niños, mejor en matemática, y eso se mantiene. ¿Qué es un problema de la prueba, de la medición, o es un problema de los aprendizajes? Esa es una muy buena pregunta, probablemente tiene un poco de ambos, pero el problema de la prueba es que no nos explica ese resultado. No sabemos qué es lo que está pasando efectivamente. Hay algunas hipótesis, por ejemplo, a propósito del trabajo doméstico de las niñas, que se agudizó durante la pandemia, pero para poder saber eso a ciencia cierta tenemos que ir a mirar en profundidad qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con esas niñas, qué es lo que está pasando con la familia, y ahí se requiere ya sea otro tipo de estudio o un contacto más directo también con estas familias para entender lo que le está pasando a las niñas y por lo tanto cómo podemos apoyarlas para que logren los mismos aprendizajes que están logrando los niños. En matemática, porque en la parte de Claro, lectura ellas en están mejor. matemática. Y claro, y al revés con los niños en lectura. O sea, uno esperaría que tanto las niñas como los niños adquirieran los aprendizajes que hemos definido que son necesarios. Entonces, para poder entender cómo apoyar mejor a tanto a niños como a niñas, entonces tenemos que ir a mirar qué es lo que está pasando con ellos y cómo la relación pedagógica es diferencial también, y qué es lo que depende de la escuela, porque claro, hay ciertas condiciones que son de base, como en el caso del trabajo doméstico de las niñas, que es algo que no depende de la escuela, pero también se ha visto que hay tratamientos diferenciales dentro de la escuela en la relación de los profesores con los niños y las niñas, que tiene que ver con un contexto cultural más amplio, y entonces ahí se pueden hacer ciertas intervenciones que permitan homogeneizar un poquito más ese tratamiento educativo y que eso ayude a que tanto niñas como niñas aprendan lo mismo. Profesora Paulina Contreras, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Ahí estaba entonces, buenos días. Ahí estaba la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Casa de Estudios